hablando de Mordejai. Dice, Asher hogla mi Yerushalayim im hagola, Asher hogleta im Yehonia melech Yehuda. Que Mordejai fue exilado de Jerusalén con ese exilio, quiere decir con el pueblo de Israel que fue exilado, junto con Yehonia, el rey de Yehuda. Y dice un poco más, Asher hegla Nebuchadnezzar melech Babel, que exiló Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Que dice el Gaón, que 3 veces habla aquí sobre haber sido exilado. Asher hogla, Asher hogleta, Asher hegla. 3 veces habla de exilio, dice, esto viene al Eramés, viene a insinuar lo que dicen Hazal. Hazal dicen que Mordejai fue exilado a sí mismo, como quien dice que él se hizo exilio a sí mismo. Que explica el Gaón qué quiere decir eso, que aquí se ve en este pasuk, que él amaba tanto Jerusalén, que fue exilado y volvió, fue exilado y volvió, y fue exilado otra vez, 3 veces fue exilado. Quiere decir que él tenía ese amor por Jerusalén y eso causó que lo exilen. Como quien dice que él causó su propio segundo y tercer exilio por haber vuelto 2 veces. Pero en la Megilá te quiere decir el amor que Mordejai tenía por Jerusalén. Eso número 1. Número 2, 4 veces dice exilio. Dice el Gaón, estas 4 veces de exilio que dice aquí es para insinuar que la liberación de Mordejai, la Geulá de Mordejai, se va a recordar en los 4 exilios. Quiere decir que siempre va a haber mención de los milagros de Megilat Esther y cómo Israel se salvó de ese exilio. Como dice en el Pasuk, Vezichram lo yasuf, dice en la Megilá más adelante, y el recuerdo de estos eventos de la Megilá con el decreto y con la salvación, su zecher, su recuerdo, no se va a terminar, siempre va a existir. Por eso trae 4 veces aquí exilio. Este es Mordejai, fue exilado. ¿A dónde fue exilado? Llegó a Shushan. En algún momento llegó a Shushan. Vemos aquí que fue y volvió, fue y volvió. En alguna de esas veces llegó a Shushan. Y ahí llegó. Hi omen et Hadassah. Hi Esther. Y él era omen. Omen quiere decir educar. Él educaba a Hadassah, que ella es Esther, Bat Dodo, la hija de su tío, la hija del hermano de su papá, quien la Av Vaem, porque no tiene ni papá ni mamá. Y la joven, de 2 maneras está diciendo aquí el pasuk, que tiene buena apariencia, que es bonita. Y al haber muerto su papá y su mamá, la tomó Mordejai como hija de él. Primero que todo, aquí preguntan los mefarshim, ¿por qué dice estos 2 nombres? Et Hadassah y Esther. ¿Por qué trae 2 nombres? Que diga Esther, como la va a llamar en toda la Megilá, o que diga Hadassah y que la llame así toda la Megilá, porque en este pasuk se menciona que, ojo, esta se llama Hadassah y ella es Esther. Es la Esther que vamos a ver más adelante. Aquí el Yosef Lekach dice que el nombre verdadero de ella, como dicen Hazal, es Hadassah, porque es tan tzadeket y tan elevada como el Hadass. El Hadass, que tiene buen olor, que es muy elevado para ser desde chica, como dicen aquí el Gaón, se notó que iba a ser una gran tzadeket. Y así se llamaba. El Yosef Lekach dice que una vez que se vio este peligro de que se la van a llevar al palacio, entonces Mordejai le cambió el nombre a Esther, porque Hadassah se nota que es la Shona Kodesh, y ellos iban a entender que esta viene del pueblo de Israel, que como vamos a ver más adelante, Mordejai le dice que no diga de qué pueblo ella viene. Tiene que mantener eso en secreto. ¿Por qué? Eso lo dejamos para más adelante. Pero eso tiene que mantenerse en secreto. Y para que se mantenga en secreto, Mordejai le cambia el nombre de Hadassah, que es la Shon Hadass, que ellos hubieran entendido que viene de la Shona Kodesh, se lo cambia a Esther, que dice el Yosef Lekach que ese es el Targum de Hadass. Hadass, que quiere decir mirto, que se traduce Esther en arameo. Y por eso le puso así, para que no sepan que es de Am Israel. Dice Bat Dodo, esta es la hija de su tío, quien la Av Vaem, que dicen Hazal aquí, no tiene papá y mamá. Se ve aquí del pasuk que no es que en algún momento murió su papá y su mamá, sino que desde el principio no tiene, nunca tuvo. ¿Por qué? Porque durante el embarazo murió el papá y en el parto murió la mamá. Así dicen Hazal que es lo que le tocó a Esther. Y Hanara Yefat Toar Vetovat Mar'eh, que aquí en el Perush explica el Gaón que hay que notar una diferencia
cuando los Nearim, cuando los muchachos, los sirvientes del rey, le dicen la idea a Hashverosh, dicen Tovat Mar'e nada más. Et kol na'ara betula Tovat Mar'e. No dicen Yefat Toar, no dicen esa parte. Y aquí está diciendo que Esther no solo era Tovat Mar'e, sino que también era Yefat Toar. Explica aquí el Gaón que hay dos atributos. Un atributo es el de hacer las cosas de la manera correcta, con la kavanah correcta. Y otro atributo que es hacer las mitzvot. Una persona puede hacer las mitzvot sin la kavanah correcta, o puede nada más tener buen derech eretz y hacer las cosas con kavanah correcta, pero no tienen que ver con mitzvot. Y Yefat Toar, que dice sobre Esther, es porque ella es Yehudiá, porque ella es de Am Israel, ella tiene Torah y tiene mitzvot. Ella hace mitzvot. Tovat Mar'e, la kavanah es derech eretz, hacerlo de la manera correcta. Cuando los Nearim, esos, hablan de jóvenes, etcétera, nada más se les ocurre decir Tovat Mar'e porque no tienen este musag de Yefat Toar. Así dice el Gaón aquí. Cuando se trata de Esther, que ella es no solo que hace las cosas bien, sino que hace también mitzvot de la Torah, como le enseña Mordejai, entonces por eso también dice Yefat Toar. Que aquí el Yosef Lekach dice que Vayehi Omen quiere decir, Vayehi Omen vimos al principio, que quiere decir que, como quien dice que él la educó. La educó, explica el Yosef Lekach, que es una educación a nivel alto. Como dice más adelante, dice que Esther cumple con Mamar Mordejai. Quiere decir Mamar Mordejai, quiere decir que ella, como Hazal dicen, que era muy tzadeket. Es por este jinuj súper entregado que Mordejai le hace a Esther. Vamos a ver un poquito más. Vayehi behishama דבר המלך ודתו ובהיקבץ נערות רבות el Shushan Habira el Yad Heigai. Dice, y ocurrió cuando se escuchó la palabra del rey y su ley, y cuando se reunieron, se congregaron, se agruparon muchas Nearot a Shushan Habira a manos de Heigai, como ya vimos que él es el que se encarga de eso. Vatilakach Esther el Beit HaMelech el Yad Heigai Shomer Hanashim, y fue tomada Esther a la casa del rey. Dice Vatilakach Esther. Dice aquí el Yosef Lekach, lo que hemos dicho ya más de una vez, que esta Megilá fue escrita no solo para Am Israel, sino también para el reinado de Paras Umadai. Y aquí no podían escribir que Esther se escondió. Eso no podían escribir. Si lo escribían, hubiera sido problema, que Esther se estaba escondiendo para que no la agarren. Pero aquí se ve en este pasuk eso. Dice que ya hace rato, ya se oyó la palabra del rey. Y aquí vemos en este pasuk que ya se reunieron, Ubehikabetz, Nearot Rabot, cuando ya había muchas Nearot que estaban ahí congregadas. Dice después, dice, Vatilakach Esther, y fue tomada Esther. Que se ve una diferencia aquí. Sobre las Nearot Rabot dice Ubehikabetz. Sobre Esther dice Vatilakach. Dice que aquí en este pasuk la Megilá nos quiere hacer entender, número uno, Esther nada más está llegando cuando ya estaban kibutzot, muchas Nearot, cuando estaban ya Nearot Rabot, ya estaban allá congregadas. ¿Dónde está Esther? Esther no ha llegado, apenas ahora Vatilakach Esther. Eso número uno. Número dos, la diferencia de Lashon. No dice que Esther también hitkabetz con ellas, con las otras Nearot. O no dice que ellas fueron tomadas. No dice Ubeilakach, Nearot Rabot. Aquí muestran una diferencia entre la manera como Esther llegó a ese lugar y como las Nearot Rabot llegaron a ese lugar. Ellas llegaron porque, claro, seguro, todas fueron corriendo. Ulay, yo voy a ser la reina. Ellas se reunieron, se congregaron allá y estaban haciendo todo tipo de tfilotis gulot para poder llegar a ser la reina. Hasta el punto que los Nearim dicen que los adornos y eso tienen que ser entregados aquí en el palacio y que no traigan ellas. ¿Por qué? Porque, como ya dijo el Gaón, que si se adorna demasiado se puede ver bonita una que no es tan bonita. Pero en todo caso, en Esther dice Vatilakach. Vatilakach quiere decir que fue tomada. Ella fue tomada. ¿De dónde? De su escondite. Mordejai la tenía hasta ahora escondida. Ella estaba escondida. ¿Y por qué fue tomada Behemet? Trae el Lashon del Targum Sheini, que dice que ¿dónde está el palacio en Shushan? ¿Dónde está Esther en Shushan también? Ella está ahí. Y no solo eso, sino que ella es Yefat Toar Vetovat Mar'e, Yet Betulá. Ella es la primera candidata, porque no ha llegado. Se estaba escondiendo.
Vatilakaj, ella fue tomada a la fuerza. Eso es lo que se ve en este pasuk. Número 1, que estaba escondida. ¿Escondida hasta cuándo? Hasta cuando se pudo. Que también dice en este pasuk, Vayehi vehishama devar hamelech vedato. O sea, el devar hamelech ya se oyó. Que ahora otra vez se oyó. Dice el Yosef Lekaj que sí, se oyó otra vez. Pero ahora con más fuerza, porque dice vedato, con ley. Que una vez que Ahashverosh escuchó que hay una joven muy, muy bonita y no se está presentando, entonces sacó una ley. Que el que no traiga a su cuidada o su hija va a morir. Y le tocó entonces a Mordejai revelar. Y no solo eso, sino que vinieron y la tomaron a la fuerza. O sea que en este pasuk se ve todo eso. Y si tú lo lees no te das cuenta. Pero si miras con cuidado te vas a dar cuenta que las cosas están mujrajim aquí. Que nosotros de paso aprendemos algo. Y es que Torah no es tan leer. O sea, aquí en la Megilá hicieron un trabajo así. Hicieron un trabajo que sea que el mensaje esté para Israel y que cuando tú la estudies, los mefarshim de todas las generaciones la estudian, vean aquí los mensajes que Mordejai y Esther escribieron aquí en la Megilá, y que los de Parás, Umadai, los reyes, los Divrei Hayamim, esos de los reyes, no se den cuenta. Vemos la diferencia entre Stam leer y estudiar con cuidado. O sea, estudiar Torah es así, mirar con cuidado. Ellos cuando lo leen no ven eso, no lo ven. Pero el Yehudí cuando estudia Torah se espera de él que esté tratando de descifrar y que entienda que aquí hay cosas que nosotros podemos entender que Mordejai y Esther nos quieren contar mucho más de lo que dice aquí. Mejor dicho, no traduzcas Stam, sino que mira el mensaje que ellos te están mandando. Ellos quieren que tú aprendas todo el milagro. Vatitava nahara veinav vatisach chesed lefanav. Dice que la joven le pareció bien en los ojos. Titav, los ojos de quién, de Heigai, el Shomer Anashim. Le gustó. Vatisach chesed lefanav y levantó chesed al frente de él. O sea que Heigai se dio cuenta que hay algo diferente aquí. Llegó algo especial. Dice, Vayevahel et tamrukeha ve'et manoteha latet la. Y entonces él apuró, aceleró sus tamrukim y sus manot. Tamrukim ya dijimos que son esas cosas que suavizan la piel, y sus manot, que tiene que ver con otros tratamientos de la piel, de belleza. Latet la, para darle a ella. ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué Vayevahel? ¿Para qué tanto apuro? Y dice un poco más, todavía más. Y las 7 nearot que son aptas para darle a ella de la casa del rey. Que dice aquí el Gaón que esto no es normal. O sea, Heigai se dio cuenta que aquí hay algo que no es normal. Y a esta le da 7 nearot del Beit HaMelech. ¿Por qué le da 7 nearot del Beit HaMelech? Porque él entiende, esta va a ser. Está seguro que va a ser la reina. Y dice un poco más, Veishaneha y él la cambió a ella y a sus nearot, quiere decir a sus 7 nearot, letov beit hanashim, al lugar mejor del beit hanashim. O sea que él se dio cuenta que aquí hay algo especial. Esta no es como las demás, y esta seguro que va a ser la reina, y por eso desde ahora le da a las 7 nearot que son para la reina. Mi beit hamelech quiere decir para la reina. Normalmente esto es lo que se le da a la reina. Eso como primera medida. Todavía no es la reina, pero por lo menos eso sí. Y número 2, también la coloca en el mejor lugar, con sus nearot. Porque él entiende que esta es especial.